fuimos convocados el pasado 11 de marzo y 14 de marzo para comparecer sobre los expedientes 24.100, interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, así como el expediente 24.099, reforma a esos mismos artículos, ambos expedientes consultados el pasado 28 de febrero. Iniciamos entonces con el 24.100. El proyecto pretende interpretar de manera auténtica los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para aclarar la aplicación de ambos artículos y mejorar su redacción. Al respecto, es relevante indicar que una interpretación auténtica procede con el fin de aclarar el contenido de una norma y debe ser demostrada con elementos objetivos que consten en el expediente legislativo respectivo, en forma clara y precisa y cuya derivación conlleve a un razonamiento jurídico no forzado. Es decir, no procede una interpretación auténtica cuando la norma legal no presente oscuridad o ambigüedad alguna, ya que esto incluso podría derivar en un vicio de constitucionalidad. La norma tuvo poca discusión y su interés se centró en incorporar requisitos que trajeran transparencia al proceso, como los avalúos, estudios de mercado, motivación de la decisión, etc. En este caso, la Contraloría coincide con lo manifestado por la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda en su oficio 052-2024, en el sentido de que los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación son claros, por lo que no resulta jurídicamente posible recurrir a una interpretación auténtica de los mismos. Asimismo, en opinión de los señores ministros de Hacienda y Mideplan, las iniciativas buscan contar con mecanismos alternos y novedosos para el desarrollo de infraestructura, lo que significa que se pretende algo distinto a lo que ya se tiene y que como tal no puede ser el resultado de una interpretación. La propuesta de interpretación auténtica incorpora las siguientes modificaciones a las normas vigentes. Primero, se pretende que el artículo 67 se entienda como una habilitación para el arrendamiento de bienes por construir, que pueda pactarse para obras que se desarrollen sobre cualquier tipo de bien, independientemente de la naturaleza pública o privada. No obstante, en el tanto existan bienes inmuebles públicos demaniales, no sería posible una desafectación de forma genérica sin contrariar normas constitucionales que piden un examen a esta Asamblea caso a caso. Surge la duda si lo que se desea es permitir entonces pactar de manera directa otros arrendamientos adicionales, lo que no está contemplado en la redacción actual ni fue discutido en el trámite legislativo. Se hace alusión a que el procedimiento especial del 67 puede ser tanto para arrendamientos operativos como financieros. Para el artículo 77 se propone que si la estructuración que se hace, de acuerdo con la normativa contable, corresponde a un arrendamiento financiero, se entenderá que se está ante deuda y por ende se requieren las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico, mientras que de no aplicar la normativa contable se estaría ante una modalidad operativa que no necesita contar con dichas autorizaciones. Esto es incorrecto, en el tanto a cualquier tipo de arrendamiento le aplica la normativa contable y los niveles de autorización requeridos. Dependerá esto precisamente de la naturaleza de la transacción. No resulta oscuro ni ambiguo como para requerir una interpretación auténtica por parte de esta Asamblea. Los aspectos que se pretenden aclarar modifican el texto de ambas normas, exceden su alcance y como tal contravienen los límites dispuestos por la Sala Constitucional para la interpretación auténtica, que por su naturaleza y efecto retroactivo debe tramitarse con total apego a las condiciones requeridas antes que una interpretación auténtica. Nos parece es una reforma legal. Simultáneamente a este proyecto de interpretación auténtica se tramita el expediente 24.099 que vamos a ver, que tiene por objeto precisamente reformar estos artículos, lo que evidencia que esta interpretación no es el mecanismo apropiado para incorporar aspectos adicionales, ni tampoco es la vía para dirimir discrepancias con la Contraloría por criterios emitidos.
Las modificaciones incorporadas a título de aclaraciones desnaturalizan el objetivo del artículo 67 y abren un portillo para desafectar de manera genérica bienes inmuebles públicos con finalidades específicas como son los bienes demaniales, para habilitar que la contratación directa sirva tanto para seleccionar inmuebles como contratistas, para revivir excepciones derogadas como la contratación con organismos de derecho público internacional exentos de control y para permitir arrendamientos con plazos extensos. Es muy importante recordar que la Ley de Contratación Pública consta de 4 títulos. Dentro de ellos, el segundo título regula los procedimientos de selección y el tercero regula los tipos y modalidades de contratos. Esta aclaración es importante porque debemos diferenciar las normas del título 2 y las normas del título 3, máxime cuando hablamos de construcción de obra pública. Actualmente el 67 regula la compra y arrendamiento de bienes inmuebles mediante un procedimiento especial. Vean que se ubica en el título 2. Este es un procedimiento definido para la selección del inmueble, no del contratista. Teniendo en cuenta esta diferencia, es fundamental comprender si la reforma se limita a aclarar el artículo 67, tal y como se establece en la exposición de motivos, o si introduce la regulación de un nuevo tipo de contrato o la combinación de varios tipos contractuales, lo que se ubicaría en el título 2 y no sería una reforma al 67, siendo entonces imperativo un análisis y discusión profunda para comprender el contenido, alcance y efectos de la reforma. Por otra parte, y en razón de que ambos artículos que se pretenden modificar refieren a temas de arrendamiento, es importante aclarar que la determinación de un arrendamiento como operativo o financiero tiene impacto en el endeudamiento y no responde al deseo de endeudarse o no, sino a la naturaleza de la transacción que se va a realizar. En ese sentido, compartimos que la búsqueda de alternativas para financiar obra pública es esencial para el país. Sin embargo, debe aclararse que son las características del arrendamiento que sustenta el negocio las que determinan su correcta clasificación, para lo cual deben observarse las normas internacionales de contabilidad adoptadas para el sector público o las normas internacionales de información financiera, que son de acatamiento obligatorio según la Ley 9635, las directrices de la contabilidad nacional y del CONACYF. En esa línea, el arrendamiento operativo corresponde a un alquiler cuyos pagos se registran como un gasto constante por un plazo determinado acordado entre las partes. Además, el bien no será transferido al arrendatario. Las normas de contabilidad, que son de acatamiento obligatorio, establecen que en el caso del arrendamiento financiero se cumplen las características asociadas con la opción de compra, transferencia del activo y transferencia de riesgos y beneficios. Un arrendamiento sobre obras construidas en terrenos públicos debe clasificarse como financiero y consecuentemente constituyen endeudamiento. Lo anterior ya que el bien es público y es propiedad del Estado y al construirse sobre sus terrenos va a satisfacer un interés público. Asimismo, en este escenario se genera una obligación financiera de largo plazo, ya que el arrendamiento puede prorrogarse hasta que el inversionista recupere su inversión. Es decir, existirá una obligación financiera futura que debe ser atendida, posición que también ha sido desarrollada por la Procuraduría General. Desde el punto de vista legal, ese financiamiento que recibe la administración origina obligaciones de pago que se extienden por un plazo mediano o largo, de manera que se garantice la satisfacción de la obligación financiera contraída, es decir, ese endeudamiento. Se plantea con la intención de clarificar el procedimiento para el arrendamiento y compra de bienes inmuebles, mediante una redacción que permita comprender los escenarios en los que la norma pueda ser aplicada. En cuanto al 77, se señala que busca aclarar que esta normativa no prohíbe los arrendamientos operativos y que dichos arrendamientos no están sujetos a las autorizaciones requeridas para los arrendamientos financieros. Específicamente, en cuanto a la reforma del 67, se incorporan los siguientes aspectos.
Primero, que sea posible para la administración pública arrendar a privados bienes por construir sobre terrenos públicos, para lo cual se otorgará un derecho de uso del terreno a ese privado. Segundo, la habilitación de esa posibilidad incluye el diseño y construcción de obra pública en terrenos tanto públicos como privados mediante la figura del arrendamiento. Tercero, se dice que el arrendamiento podrá clasificarse como operativo financiero conforme a las normas o principios de aceptación general. Además, se habilita el arrendamiento alternativo por parte del sujeto a cargo de la construcción de la obra hacia otros sujetos públicos o privados como una manera para que recupere su inversión. Y se elimina el límite máximo del plazo del contrato previsto en la Ley de Contratación, que actualmente es de 4 años a 10 años máximo, aplicándose en este aspecto la Ley de Arrendamientos, que no pone límites a las prórrogas contractuales siempre y cuando el plazo no sea indefinido. En cuanto a la reforma para el 77, se modifica la redacción de manera que se entienda que para emplear el arrendamiento financiero será necesario obtener autorizaciones administrativas previstas en el ordenamiento jurídico antes de formalizar y ejecutar el contrato. La realidad es que al incorporar los cambios que mencioné anteriormente, nos encontramos ante un nuevo y complejo escenario: el desarrollo de infraestructura pública por parte de un privado en terrenos públicos o privados bajo la figura de arrendamiento, sin aplicar procedimientos ordinarios de contratación. Consideramos que eso va más allá de una simple aclaración. Escenarios que el señor ministro de Hacienda y la señora ministra de Mideplan denominan mecanismos alternos para financiar infraestructura o mecanismos para atender necesidades de infraestructura, mecanismos de contratación alternativos al endeudamiento público. En cuanto al artículo 77, la exposición de motivos apunta a clarificar la norma. No obstante, lo planteado indica que los arrendamientos financieros, los cuales constituyen endeudamiento, no requieren autorizaciones más allá de las administrativas. Los ajustes propuestos al artículo 67 implican un esquema en el que un sujeto seleccionado directamente y sin concurso alguno podría llevar a cabo el diseño y construcción de obras públicas, las cuales podrían desarrollarse incluso en terrenos públicos, para lo cual sería necesario que el Estado otorgue previamente un derecho de uso a ese sujeto, con el agravante de que la norma propuesta no establece un límite de tiempo para ese derecho de uso. Una vez finalizada la construcción de la infraestructura en terrenos públicos, se podrá recurrir a la explotación comercial mediante lo que llaman arrendamientos alternativos, como un medio para asegurar el retorno de la inversión de este sujeto. La reforma propuesta establece que el arrendamiento puede ser financiero o puede ser operativo. Sin embargo, este último, el operativo, resulta inaplicable en el caso de que se construyan obras sobre terrenos públicos. De esta manera, se evidencia que el propósito de la reforma, a pesar de lo indicado en la exposición de motivos, no es simplemente aclarar el procedimiento especial para compra y arrendamiento de bienes inmuebles, sino que se quiere regular un nuevo mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública dentro de una norma de procedimiento. Debemos tener claro que no puede haber un escenario en el que sobre un terreno público un sujeto construya edificaciones que, superado el plazo del arrendamiento y del derecho de uso, no regresen al Estado. Peor aún si se trata de bienes de dominio público. Esto porque el párrafo que se pretende adicionar no contempla ninguna regla para que el derecho de uso que brinde certeza sobre las condiciones, ni tampoco un plazo máximo, más allá de decir que el plazo estará en función del momento de recuperación de la inversión. En materia de obra pública, a pesar del derecho de uso, el Estado nunca pierde la titularidad del bien ni de lo que se edifique en él. Bajo esa lógica, tampoco podría caber el arrendamiento operativo de algo que se construya sobre un terreno propiedad del Estado, porque para que haya arrendamiento operativo, entre los requisitos, como expliqué al inicio de la presentación, una premisa es que no haya opción de compra o entrega del bien al propietario del terreno. Esta limitación, que es jurídica y es técnica, hace que la reforma que se está planteando
sea inaplicable tratándose de terrenos públicos. Es fundamental resaltar que, tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la República, si el financiamiento generado por arrendamiento financiero es una obligación de mediano o largo plazo, puede ser considerado endeudamiento público. Por lo tanto, es crucial contar siempre con autorizaciones legales y constitucionales requeridas. No se debe pasar por alto que la reforma al 67 y al 77 podría ir en contra de algunos principios constitucionales, como el principio de proporcionalidad y razonabilidad, ya que permite el otorgamiento de derechos de uso sobre bienes a favor de sujetos privados sin un plazo máximo. Esta reforma también afecta el principio de sostenibilidad financiera al facultar a la administración a contratar endeudamiento utilizando un procedimiento especial como el establecido en el 67 y considerando que la reforma propuesta para el artículo 77 hace referencia únicamente a autorizaciones administrativas para el endeudamiento, sin abordar el cumplimiento de las autorizaciones constitucionales por parte de esta Asamblea Legislativa. Además, al no hacerse diferenciación entre bienes patrimoniales y demaniales del Estado, se podría atentar contra los artículos 6 y artículo 121, inciso 14 de nuestra Constitución, que exige a la Asamblea la desafectación caso por caso de los bienes de la nación. Finalmente, podría ser contrario al principio de licitación al permitir la contratación de obra pública sin concurso por medio de un procedimiento especial para la selección de un inmueble, pese a que la propia Sala ha indicado reiteradamente que la licitación es un mecanismo de contratación que mejor garantiza el interés público, la libre competencia, la idoneidad del contratista y una sana administración de los fondos. No comprendemos por qué se desean crear mecanismos al margen de los concursos en materia de contratación pública, y si el obstáculo es el factor tiempo que comprendemos, hay que hacer entonces una buena planificación basada en el ciclo de vida de los proyectos que está establecido tanto en la Ley de Contratación Pública como en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y con ello se obtendrían mejores y más oportunos resultados. La Contraloría reconoce la necesidad para el país de generar infraestructura pública y comprende el requerimiento de utilizar figuras novedosas. No obstante, estas figuras deben atender las orientaciones constitucionales y legales en materia de contratación, el resguardo del patrimonio público. El proyecto de ley no se trata de una simple aclaración, tal y como se indica en la exposición de motivos, sino que habilita la contratación del diseño y construcción de obra pública sin concurso, lo que implica una huida de los procedimientos ordinarios de contratación pública. Contratar obra pública sin concursos riñe con el sistema de contratación pública que acogió nuestro país mediante la Ley General de Contratación Pública y que entró en vigencia apenas en diciembre hace un año, y que elimina muchas de las excepciones precisamente para cerrar portillos. Es un modelo que fomenta la competencia para asegurar la idoneidad del contratista, genera descuentos y ahorros y promueve la transparencia, entre otros principios. Con el proyecto se pretende la creación de un nuevo mecanismo de contratación de obra que contempla 5 tipos de contratos en terrenos públicos. Modalidades similares de contratación pública requieren de procesos concursales como lo es la concesión o el fideicomiso. Cada una tiene regulaciones propias, mientras que en este caso se pretende disponer en un solo artículo esta nueva modalidad. Es un tema que requiere, en nuestro criterio, mayor sustento y rigurosidad técnica, participación de diversos actores nacionales en su discusión responsable, porque el grado de incerteza, así como está planteada la norma y sus efectos, es muy elevado. Tanto los jerarcas del Ministerio de Hacienda como de Mideplan manifestaron a esta comisión que la reforma tiene el propósito de generar mecanismos alternos y novedosos para el desarrollo de infraestructura, usando figuras de estructuración innovadoras que eviten el aumento del endeudamiento público. Sin embargo, la figura propuesta en terrenos públicos implica más deuda, pues se pretende utilizar el arrendamiento en terrenos públicos, el cual será financiero, pues siempre el uso del bien deberá regresar al Estado, siempre el inversionista deberá recuperar su inversión y el Estado tendrá, por tanto, una obligación de pago de mediano y largo plazo.
pretender no registrar el endeudamiento no es transparente y se podría tornar insostenible y podría ser perjudicial. Yo no tengo ningún interés, y sé que mi fracción tampoco, en proteger los negocios de ningún arrendante del Estado. A nosotros nos da igual quién le arrende al Estado un edificio o una motocicleta o lo que sea, siempre y cuando sea legal y sea un proceso justo y transparente. Es decir, no se interpreten mis palabras ningún interés de proteger el negocio de nadie. No nos interesa, no es de nosotros, no es propio además, ¿verdad? Eso como manifestación de principio. Y como segundo, decir de que el modelo de plantearle al país el construir edificios propios para el Estado, para que deje de pagar alquileres, por supuesto que todos estamos de acuerdo. Por supuesto. O sea, ¿quién no quiere dejar de pagar renta en su casita, ¿verdad? El alquiler, y tener casita propia? Pues eso es de 1 más 1. Eso es lógico, ¿verdad? Planteados esos dos principios, que creo que ahí quedan más que claros, yo quiero hacerle una consulta, doña Marta, la primera. Se plantean 450 millones de dólares de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El último metraje que obtuvimos con mi equipo de asesores, tengo un arquitecto y tengo un abogado en este tema desde hace meses, estudiando el negocito del Ciudad Gobierno, se plantean que va a medir 178.000 metros cuadrados. Eso me da un promedio de 2.528 dólares el metro cuadrado del edificio terminado. Ustedes cuando le plantean la propuesta, estudiaron sobre el monto y verificaron si había suficiente contenido técnico, científico, profesional, arquitectónico, constructivo, logístico, tramitológico, que sustente un monto de metro cuadrado de 2.528 dólares por metro cuadrado de edificio terminado. No, señor diputado, nosotros no poseemos esa información. Hasta donde entendemos el proyecto, cuando nosotros hicimos la advertencia, todavía no se tenía el perfil del proyecto. Sí, muchas gracias, doña Marta. Evidentemente no la tenía usted, pero tampoco la va a conseguir hoy, porque lo que tienen ellos es apenas como una idea del proyecto, ni siquiera un anteproyecto, ni siquiera un preanteproyecto. Lo que tienen es una idea conceptual que le han puesto muy bonito con unos renders, con unas imágenes, y eso es lo que han estado trabajando. Le pregunto sobre eso, doña Marta, porque vea usted qué interesante. La Dirección de Tributación Directa tiene un manual de precios bases unitarios de tipología constructiva, no lo digo yo, lo dice la Dirección de Tributación Directa, ¿verdad? Que utiliza como base para efectos de pago de renta, descuento por depreciación, etcétera, etcétera. Y ese mismo tipo de edificios, denominados E o edificio de oficinas, categoría 07 es, ¿verdad? 07, lo pone en 1.931 dólares el metro cuadrado, nuevo, con acabados de primera, con una vida útil de 120 años, es decir, bien construido, antisísmico. Ahí de entrada sale una duda de que ¿por qué cuesta 600 dólares más cada metro cuadrado? Eso, en la ecuación de este negocio, significa un sobreprecio de 107 millones de dólares de más. A propósito de transparencia. Ese dato se lo voy a pasar, doña Marta, a usted para que lo tengan ahí, ¿verdad? Yo creo que es un dato interesante que de entrada debería ponernos a razonar detrás de qué estamos, salud. Si estamos detrás de arreglarle un problema al Estado o arreglarme un problema yo, ¿verdad? Eso es un tema que hay que diferenciar muy bien. Y lo digo con números, no con cosas que yo he inventado, son realidades. Si esta Asamblea Legislativa aprueba los cambios que propone el gobierno en sus dos proyectos de ley, o en uno o los dos, cualquiera de los dos, ¿usted considera que si se aprueba se abre una posibilidad para que se pueda contratar obra pública a terceros a dedo y hacer todo tipo de obra pública como se quiera, sin pasar por controles directos de una licitación, de un concurso? Definitivamente sí. Perdón, doña Marta. Respuesta es sí.
Bueno, primero que nada decir que me parece de por sí, y lo había mencionado en anteriores sesiones, que el presentar una interpretación auténtica y una reforma de lo mismo, con el mismo contenido, era un abuso del procedimiento. Me parece que claramente no hay un tema aquí de interpretación auténtica, así que ni siquiera debería de gastar demasiado pensamiento en esto. En cuanto a la reforma que se plantea y con los argumentos que usted nos ha dado y para personas que como yo no somos del área de la administración pública, pero que para entender claramente, es que parece que el proyecto está hecho precisamente, y nadie lo ha negado, y es la discusión de fondo que siempre está, es que está hecho a la medida para Ciudad Gobierno. Es un proyecto de ley hecho a la medida para Ciudad Gobierno. En vista de eso, ¿usted consideraría que las advertencias que dio la Contraloría General de la República harían viable el proyecto de Ciudad Gobierno con este proyecto de ley? O sea, ¿se subsanan las advertencias que ustedes hicieron? Para nosotros no, porque el terreno, bueno, ellos ahora en el proyecto de ley estarían habilitando que se pueda construir por parte de un tercero en terrenos públicos y que no regresen, porque los plazos son bastante inciertos, los plazos de regreso, ¿verdad? Entonces, sí habría una parte de nuestra advertencia, habrían cosas ahí que se podrían, pero aquí hay que recordar, nosotros no estamos asumiendo que esto está hecho únicamente para Ciudad Gobierno, esto está hecho para la construcción, el diseño y construcción de obra pública, y consideramos que es un mecanismo distinto, que abarca 5 tipos de contratos, ¿verdad?, y que la escogencia del contratista sería sin los procedimientos ordinarios de contrato, es decir, sería contratación directa. En ese sentido, estos dos proyectos que además parece que, para decirlo directamente, lo que quieren es evadir los concursos públicos, no solo impactarían en cuanto a este proyecto de Ciudad Gobierno, sino que impactaría en general. ¿Cuál podría ser la contratación de obra pública? ¿Cuál podría ser el impacto en la economía y en la legalidad de nuestro país aprobar un proyecto de esta naturaleza? Bueno, lo que comenté en la presentación, ¿verdad? Se van a dejar de generar ahorros, descuentos, porque no habrá mayor participación de contratistas, y nos preocupa muchísimo porque para nosotros se le estaría abriendo un boquete, digámoslo así, al sistema de contratación pública, en el sentido de que la nueva ley, el nuevo modelo que acogió este país en diciembre hizo un año, trató de restringir al máximo las excepciones, cerrar portillos, ¿verdad? Y ahora estaríamos, en nuestro criterio, retrocediendo, ¿verdad? Porque va a haber diseño y construcción de obra sin concurso, o sea, la licitación ya no sería digamos, el procedimiento mediante de este nuevo modelo que se utilizaría. Finalmente, porque aquí claramente hay un debate político de fondo, la Presidencia de la República atacó, digamos, las funciones y la persona de la Contraloría General de la República. ¿Usted cree que esto es simplemente un paso para poder evadir precisamente las funciones que tiene la Contraloría para efectos de poder contratar a su gusto sin tener la fiscalización de la Contraloría General de la República? Nosotros no lo estamos viendo así, o sea, de hecho está ahí, pero lo que más nos preocupa es el tema, digamos, del sistema de contratación pública, porque al final, al contratar de manera directa, no nos estaríamos garantizando la calidad, no va a haber reglas, no va a haber controles, pero digamos, ponemos por encima ese otro tema, ¿verdad? Y los principios constitucionales que nosotros creemos que podrían estarse vulnerando con esta figura. Buenas tardes, señora Contralora, que dicha que ya tuvo tiempo para venir a esta comisión. A ver, señora Contralora, muy puntualmente, ¿cuántos fideicomisos ustedes han considerado como deuda? Por ejemplo, el alquiler que pagamos por este edificio que fue construido en un terreno público, ¿usted considera que eso es deuda o no? No tengo el dato de cuántos, doña Pilar, no lo tengo aquí, si hubiera sabido se lo traigo, ¿verdad? No, a ver, en general, o sea, los alquileres que estamos pagando aquí, o sea, ¿usted considera que la construcción de ese edificio fue deuda o no fue deuda? En este caso le voy a dar la palabra a Amelia para que doña Amelia me responda.
Sí, bueno, nosotros, como dice doña Marta, no es que traemos el análisis de todos los casos, sí recordar la evolución en el marco contable costarricense. Las normas contables que definen ya la clasificación de... A ver, doña Amelia, perdón, fideicomisos. tenemos poco tiempo y la pregunta es muy específica, ¿sí o no? A partir ¿Se de la- considera a que es partir- deuda o no es deuda? A partir del 2024, en caso del gobierno central, todos los fideicomisos que sean de tipo financiero clasificado de acuerdo a la norma vigente tienen que ser deuda. O sea, A ni partir este, de ni los año. anteriores, ni todos los edificios que construyó, por ejemplo, la Corte, todo eso no se consideró deuda, se construyó en terreno público con una inversión privada, se paga un alquiler y no se considera deuda. Todos los que hemos revisado de normas NIF que ya está vigente han corregido en sus estados financieros y los están poniendo como deuda. Ok, pero no se consideraban deuda y no tenían que venir a la asamblea ni nada. A ver, normativa en ese momento era explíqueme distinta. una cosa. A ver, trate de contestar cortito, por fin, gracias. Por ejemplo, en el caso del BCIE, cuando construye pailas para el ICE en terrenos públicos, nunca fue considerado deuda, ¿o sí? En ese momento lo único que aplicaban a nivel nacional eran los principios de contabilidad y no aplicaban normas. Y en el momento en que el ICE tuvo que registrar de acuerdo a la NIF, lo que hizo fue la compra del bien. Porque, a ver, es curioso que ustedes objetan en este caso, y además aclaro, a propósito de lo que dice la diputada del FA, que reforma que estamos nosotros proponiendo, el artículo 67, no es para Ciudad Gobierno. Por ejemplo, la presidenta ejecutiva de la Caja ha dicho que con este mismo sistema podría construir ya, por ejemplo, el Hospital de Limón y el Hospital de Guapiles. A ver, el terreno público no se va a ir a ningún lado, ¿verdad, señora Contralora? Ahí se va a quedar. Entonces, usted nunca está transfiriendo el bien, que es el terreno, a ningún tercero, a nadie. El bien siempre sigue siendo del Estado. El tercero viene, construye exactamente a la medida de los requerimientos del Estado costarricense, se paga un alquiler por cierta cantidad de años, es falso lo que usted dice, que es ilimitado. Cuando se hace el contrato se dice a 20 años plazo, a 25, etcétera, y obviamente después eso se regresa. Entonces yo quisiera saber cuál es la objeción específica que ustedes ponen al desarrollo de obra pública en un terreno que nadie se lo puede llevar, no lo puede meter en una maleta y llevárselo. El terreno va a ser siempre del Estado y nunca va a salir del poder del Estado. El terreno siempre va a estar ahí, en eso estamos de acuerdo, doña Pilar, Qué dicha. ¿verdad? El tema nuestro es que se va a construir, se va a otorgar un derecho de uso sin plazo. No, señora, ¿quién dice que sin plazo? En el contrato se No hay establece un el tope, plazo. No hay un tope, ahí dice que habrá prórrogas, ¿verdad? No, señora, pero a ver, ¿En cada cuál- de contrato cuál hay que verlo contrato me está individual. hablando? Yo estoy hablando del proyecto de ley. Sí, señora. Entonces ahí no hay plazo, doña Pilar. Y esa es una de las observaciones que nosotros hacemos porque eso genera inseguridad jurídica. A ver, Entonces, señora, un momentito, yo tampoco soy abogada, pero es obvio que la ley no puede incluir el plazo, porque el plazo variará de acuerdo con la inversión y de acuerdo con cada uno de los contratos. pero sí puede poner un tope máximo como lo tiene la concesión, por ejemplo. Bueno, se puede poner un tope máximo, pero eso no quiere decir que se deja abierto. Perdóneme. O sea, cada Está contrato. bastante abierto en nuestro criterio, doña Pilar. Sí, señora. Pero a ver, la ley no tiene por qué fijar exactamente a qué plazo va a ser cada uno de los contratos, señora. Estamos hablando de un tope máximo. Sí, bueno, se puede poner un tope máximo. Esa es parte de las cosas que en esta comisión de jurídicos que ha trabajado muy bien, precisamente podrían mejorar. En la reunión que usted tuvo con el presidente de la República, usted dijo públicamente y delante de todo Costa Rica que sí, el Mideplan podía continuar con los estudios de preinversión del proyecto, que usted no había dicho alto ahí, considerando el 67. Pero 2 días después le mandó una carta a la señora ministra del Mideplan diciendo que no, que definitivamente esto era un estate quieto, los alcances de la advertencia, y le dijo lo mismo que usted ha venido sosteniendo, no pueden usar el artículo 67. Entonces yo quiero saber si usted ante la opinión pública dice algo para quedar bien y luego por escrito dice exactamente lo contrario. Nunca se le dijo que detenga. Lo que se le dijo es que no puede usar el 67 porque para la Contraloría ese arrendamiento en terrenos públicos no es operativo porque implica financiamiento. Ese es el tema nuestro. Pero esa es su interpretación, no es lo que dice el artículo 67, señora. Lo hemos discutido muchas veces. Tal vez aquí le voy a pedir la palabra a Yanin, si me permite usted, doña Pilar, A para ver. dejarle una mejor explicación. Tengo muy poco tiempo, pero
tengo Bueno, muy poco tiempo y el artículo 67 ya yo me lo, pero me lo conozco en memoria. Se vale aclarar de parte nuestra. Ok, pero a ver, le quiero hacer, porque usted, a ver, dice que la Contraloría, evidentemente, una de las funciones que tiene es cuidar la inversión pública y cuidar el dinero público. Sin embargo, no se preocupan de que las inversiones del Estado sean los pagos que hace el gobierno o el Estado por alquileres sean más de 30 millones de dólares por año. Y que un proyecto como este, que fue por primera vez puesto sobre la escena en la administración del señor Óscar Arias Sánchez, no ha evolucionado nada. Calculen lo que hemos gastado en esos casi 20 años de pagar alquileres. Eso no le preocupa a la Contraloría. Y lo segundo es eso. Usted dice, a ver, entendí hoy en la mañana, y corríjame si no, que ustedes objetaron una licitación del INS para los stickers del marchamo, cosa que nos va a costar $1,5 millones más, señora Contralora. Entonces yo quisiera saber hasta dónde llega su preocupación real por las inversiones públicas. Pero quisiéramos dar respuesta porque quedan en el aire las cosas. No sé si alguien me puede regalar un minuto para responder. Voy a contar con mi tiempo, señora Contralora. El artículo 67, tal y como está previsto, es para compra o arrendamiento de bienes construidos o por construir. Es eso, es compra, es arrendamiento. Esa es la manera en que la norma se ha aplicado y está prevista. Por esa razón tiene una serie de condiciones, como puede ser avalúo, estudios de mercado, características. Ahora, aquí está en función del inmueble. Es decir, usted llega, no sé, camina, ve propiedades y se elige, de acuerdo a esas características también, la que puede satisfacer mejor la necesidad pública. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta norma que se nos está presentando? Bueno, aquí ya el arrendamiento no es el simple arrendamiento, sino que va a ser un vehículo para el endeudamiento. Entonces es otra cosa, ¿verdad? Doña Pilar dice que bueno, que ya ha explicado el 67. Lo que pasa es que aquí parece que la opinión que ustedes tienen es la correcta y la de uno es la incorrecta, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es el 67 se aplica así porque está previsto de esa manera, porque no se puede, cuando nos dicen, ¿por qué no en terrenos públicos? Bueno, porque eso de terrenos públicos es tanto como encargar de manera directa obra pública y, caramba, a dedo. Es decir, con una selección directa. Porque ahora que usted decía, el terreno sigue siendo público, claro que sí. Pero con esta reforma lo que se pretende es que ese contratista que va a llevar adelante la obra con casi nada de reglas está escogido de manera directa, ¿verdad? Eso es lo que está permitiendo la reforma, esta sí pasa. Por eso es que hablamos de un boquete, por eso es que esto no es una reformita de 2 artículos, no, por esa razón esta norma es un verdadero cambio al sistema. Y bueno, es dejar de lado el principio previsto en la licitación pública, ¿verdad? Del 182. Para aclarar con el tema del marchamo digital, efectivamente, la resolución que se emitió el día de ayer, se anuló el acto de adjudicación por un problema que tenía la empresa adjudicataria en uno de los requisitos que establecía el cartel. Pero eso no significa que ya el proyecto esté detenido o acabado, toda vez que lo que se establece es que la administración, o sea el INS, tiene que valorar la otra oferta que quedó elegible con el fin de determinar si es factible poder adjudicarle a esa empresa. Entonces no es que la Contraloría no quiere que se desarrolle el proyecto, sino sencillamente es un tema de aplicación del ordenamiento jurídico. Gracias. Tal vez aquí aclarar, el proceso, si el INSA así lo decide, puede seguir, doña Pilar, no es que el proceso está acabado. Y eso es una cosa, y lo otro es que nosotros tenemos un deber de vigilar cuando llegan los trámites a la Contraloría, entendiendo que el negocio involucra fondos públicos y todo, pero también hay que acatar el cumplimiento del ordenamiento. ¿En cuáles otros casos la Contraloría ha realizado una advertencia como la que realizó el 4 de septiembre del 2023 para Ciudad Gobierno? No recuerdo, no tengo esa información, pero no lo recuerdo. Aquí hay que recordar, señor diputado, que la Contraloría recibió una denuncia, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a revisar
creímos que era pertinente y que era oportuno advertir lo que estábamos viendo para que la administración pudiera enderezar y seguir con su proyecto una vez que pudiera, digamos, cumplir con lo que se le había advertido. ¿A ustedes les parece que el artículo 67, tal y como ustedes lo explican, es un artículo poco aplicable a la realidad? Básicamente lo que ustedes plantean es que el Estado debe, abro comillas, tropezarse con un desarrollo privado que de casualidad le convenga a sus necesidades, porque por la vía del artículo 67 el inmueble no puede estar pensado de previo para satisfacer las necesidades del Estado. Como lo dice en la página 7 y 11 del penúltimo párrafo. El párrafo 7 y 11. No fue hecho para que el Estado se tropezara con un edificio, sino que fue hecho para que el Estado llenara una necesidad de arrendar o comprar un bien por construir o construido, que es diferente. Eso es como, por ejemplo, cuando un banco necesita ubicar locales para tener sucursales, entonces se hacen los avalúos, se cumple con todas las estipulaciones del artículo 67 para que lo pueda arrendar o comprar. La participación de doña Pilar Cisneros me despierta más bien una alarma, y lo voy a integrar a las investigaciones que llevamos sobre el tema de la administración de la caja, el que se diga que el proyecto también está pensado para efectos de las contrataciones para la construcción de hospitales. Me alarma, realmente me preocupa mucho que también se estén haciendo números de hacer estas obras tan importantes para la población sin concurso público. Diputada Rocío, a mí también me alarma algo. No solamente ya en hospitales, huele como a Cartago, sino también, le voy a hacer una pregunta a la Contralora. Contralora, si se aprueba como está el proyecto, ¿también se pueden hacer aeropuertos? De todo, porque la norma es suficientemente abierta, porque no habla, desafectaría en forma genérica, sí, incluso bienes demaniales. Claro, pero aeropuertos también. También. Ah, bueno. Muy interesante, otro tema más que estudiar. ¿Ustedes estaban enterados de que ahí, dentro de la propuesta de Ciudad Gobierno, donde están fundando ese dibujito que hicieron, que lo usan como la carta de presentación del proyecto, usted sabía que hay una hectárea que no está a nombre del gobierno, del Estado, que está a nombre de el Liceo de Costa Rica con personería jurídica propia? ¿Usted sabía eso? Sabemos que hay una acción en la instancia judicial sobre ese tema. Así es, ya está en trámite de inscripción, por cierto, ya lo resolvieron, estoy enterado al respecto. Vean ustedes la torpeza y la carrera con que manejan una idea, insisto, tan buena como tener casa propia al Estado, tan buena como esa, dejar de pagar alquileres y de rentar, y a la carrera atropelladamente, toman a través de un convenio, se apropian a través de un convenio de un inmueble que es del Liceo de Costa Rica. Por ley se les pasó, ¿verdad? Entonces se lo apropian y ponen contra la pared a la Junta de Educación y le dicen, si no nos lo ceden en convenio, no les pagamos ni la luz ni el agua. Esa es la retórica normal de este gobierno, ¿verdad? Si no me lo dan, amenazo. Si no hacen lo que yo quiero, descalifico la institución. Así es como operan, ¿verdad? Doña Marta, le pregunto, ¿es posible con estas dos reformas, con cualquiera de las dos, que también se hagan proyectos de carreteras, túneles y sobre todo puertos también? Sí, por supuesto que sí. Igual que le respondí el tema del aeropuerto. Es porque la norma es muy abierta. ¿A dedo, doña Marta? Sí, sin concurso, a dedo. Nosotros lo que estamos tratando de decir aquí es que la norma es muy abierta, ¿verdad? Así es. ¿Existe hoy la posibilidad de hacer obra pública planificada a tiempo, financiada a tiempo, diseñada a tiempo y cumplir con las necesidades del país sin necesidad de recurrir a estos mecanismos de excepción? Sí, claro, el tema aquí es que las obras de este tipo hay que planificarlas, hay todo un ciclo de vida de los proyectos que está, digamos, en la nueva ley de inversiones públicas, que si lo cumpliéramos, si fuéramos disciplinados como país, las obras tendrían un mayor éxito. Pero sí. Y ahora le pregunto un criterio de oportunidad. ¿Usted considera oportuno que el Estado deje pagar alquileres y que desarrolle edificaciones propias? Totalmente. Claro que sí. Por supuesto, claro que sí. Eso es patriótico. Eso sí es patriótico, no montar negocios paralelos. Vean qué curioso, costarricenses. Aquí hay gobiernos que se preocupan por desarrollar proyectos que pueden ahorrarnos 17 millones de dólares desde el año 1. Desde el año 1.
pero hay gobiernos que no quieren desarrollar este tipo de proyectos, porque aquí dicen que no están protegiendo ningún interés, pero hey, qué casualidad. Cada año Costa Rica paga 30 millones de dólares en alquileres y a nadie le preocupa, incluyendo a la Contraloría. Me extraña lo que dice usted. No, es que aquí no hay casi reglas, perdón. La ley establece la generalidad y usted mediante reglamento y mediante cada contrato va a establecer la especificación de cada uno, cómo se va a operar, por cuántos años, por qué, etcétera. A ver, señora Contralora, este edificio es la mejor prueba de que es factible, posible, necesario y útil tener obra pública hecha por privados. ¿Quién? A ver, dígame una cosa, diputados, ¿dónde podemos conseguir un edificio para alquiler en todo Costa Rica que tenga un plenario, que tenga salas de comisiones, que tenga 57 oficinas para los 57 diputados? Eso no existe, no hay. La única manera es que el Estado diga, estas son mis necesidades, un privado lo desarrolla, se le pague el alquiler por cierta cantidad de tiempo y luego lo ocupamos y el Estado se beneficia de eso. Eso es lo que la Contraloría quiere evitar a toda costa. Ok. A ver, dígame una cosa, señora Contralora, a usted le preocupa mucho eso, pero dígame una cosa, a usted eso sí le parece mal, pero no encuentra nada inconstitucional en poder hacer arrendamientos sin licitación y sin concurso a privados, como ha venido ocurriendo por años de años, ¿verdad? Eso sí a usted no le preocupa. O sea, el gobierno viene, arrienda así de emergencia a privados y a usted no le parece nada mal eso, le parece excelente. Cuando podríamos alquilar a criterio del Estado, con las necesidades del Estado. A ver, yo no sé por qué la diputada Alfaro se preocupa por eso, yo estaría saltando en un pie, porque el hospital de Cartago ya está financiado, diputada Alfaro, pero no hay financiamiento para el hospital de Guapiles ni para el hospital de Limón todavía. Con este esquema perfectamente lo podríamos desarrollar y dejaríamos de... ¿A dedo o no a dedo? O sea, a ver, hay que resolver el problema de la obra pública. Y este proyecto, diputada Alfaro, para que sepa, es una inversión a cuenta y riesgo del BCIE, que Costa Rica no va a tener que pagar nada por él, más bien desde el año 1 empezamos a ahorrar 17 millones de dólares. Y al cabo de 20 o 25 años los edificios son nuestros y dejamos de pagar. Eso para mí es lo vital y lo importante, cómo utilizamos los recursos públicos. Pero la Contraloría parece no preocuparse y ocuparse por eso. Y a la Contraloría, por supuesto, que le preocupan los fondos públicos. Precisamente por eso estamos aquí tratando de aclarar que a través de una norma se pretende insertar todo un modelo contractual que lleva 5 tipos de contratos distintos y es a dedo desde la propia ley. ¿Qué van a regular después? Es a dedo desde ahora. Entonces, es nada más para responder a la pregunta que después se pueda regular. Pero ¿cómo lo van a regular si ya la ley dice que es contratación directa? Costarricenses, aquí lo que estamos viendo es la aplicación de la máxima maquiavélica del fin justifica los medios. Fin, quiero que haya obra pública. Medios, no me importa. No me importa que adjudiquen a dedo, no me importa que haya sobreprecios, no me importa que no hayan concursos, no me importa que se gaste más por metro cuadrado de obra, no me importa nada, simplemente que se haga obra pública. Y de paso, ojalá que lo ganen los que me financiaron la campaña o mis aliados, ¿verdad? El club de cuido que está a la par de la gente que llegó al gobierno. Eso es lo que está pasando. Aquí no se puede permitir, bajo esa máxima falsa de que hace falta la obra pública, que nos volemos todos los sistemas de control, que en todo caso el pueblo va a reclamar después cuando vean que le metieron edificios con un sobrecosto de 106 millones de dólares. De entrada nomás, en el primer toquecito que hacen a Marco, en el primer tiro que hacen a Marco, ahí van 106 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice la Dirección de Tributación Directa. Una diferencia de $2,600 al metro cuadrado, como lo están proponiendo ahora en el gobierno, a 1,900 por metro cuadrado. Perdón, alguien que me enseñe aritmética entonces. Aquí no se vale decir que por el fin tenemos que justificar los medios. Los medios ya están establecidos en la ley, y es la ley y se respeta, porque para eso se hizo, para respetarla. Lo que pasa es que la contención no existe en estas personas. Simplemente, si les dicen que no, entonces vamos contra la institución. Así son. Vea qué curioso, de verdad que es algo curioso. O sea, eso sí les preocupa, pero no les preocupa a ciertos partidos que curiosamente los arrendatarios son de gente afín a ese partido, no los tocan.
No los tocan. Edificios viejos, mal tenidos, que ya no tienen las condiciones que requiere el Estado. Pague y pague y pague todos los años esos alquileres millonarios, que la Contraloría no le preocupa para nada y que aquí a ciertos diputados tampoco les preocupa para nada. Vean, para poder hacer este esquema, Mideplan analizó 8 o 10 opciones diferentes, entre otras el fideicomiso. Claro que se puede hacer un fideicomiso, como se hizo este edificio. ¿Cuántos millones más vale eso, señora Contralora? Usted sabe perfectamente bien que ese procedimiento es muchísimo más caro. Y lo que el diputado aquí no dice es que dentro de ese esquema que se ha calculado de cuánto se le va a pagar, no están diciendo que la persona que haga el edificio se hace cargo de la seguridad, del mantenimiento, de las zonas verdes, de los parqueos, de los elevadores y de los aires acondicionados. Me encantaría saber, y no tengo ese dato, cuánto está pagando ese Congreso por esos servicios al fideicomiso del BCR. Les aseguro que son millones de millones de millones, que en este contrato de Ciudad Gobierno ya están contemplados dentro del alquiler que se le va a pagar. Entonces, esas son las cosas que aquí no se dicen para tratar de confundir. Lo que este gobierno quiere hacer es dejar de ser inquilino, dejar de pagar millones y millones de dólares y tener edificios con la última tecnología, modernos, exactamente que respondan a las necesidades del Estado y dejar de pagar en unos años. Y terminar con la fiesta de los alquileres que aquí se han protegido por años y años. Y a seguir mintiendo se llama la intervención. Es decir, decir aquí que alguien no está interesado en que el Estado tenga casa propia, de verdad, no debería llamarse ni siquiera costarricense, ni nacionalizado, ni naturalizado. Todos queremos que el Estado tenga casa propia, no desvirtuemos esto. Todos estamos de acuerdo, lo dije al principio, y aquí nadie, menos en esta fracción, estamos protegiendo a nadie. No nos interesa ni quién le arrienda o no al Estado. Lo que nos interesa es que no le metan la mano a la bolsa al Estado, so pretexto de hacer obra pública y justificar ahí negociazos y negociazos grandes como este. Ahora sí dicen que van a pagar el guarda y van a pagar el guachimán de la esquina, y van a pagar la luz y el agua. Ah, muy bonito. Pero en el estudio de factibilidad que presentan, por llamarlo bien, ni siquiera definen cuántos usuarios van a tener. Ni siquiera. Es que es un 4 rayas lo que ellos presentan como estudio de factibilidad. Le pregunto, Contralora, ¿usted vio pasar un estudio de factibilidad financiera, legal, técnica, constructiva de ese proyecto, señor gobierno? Eso no está listo. Bueno, ahora resulta que sí. Sacamos un conejo de la manga. Van a pagar la luz y el agua, por eso sale tan caro. Sí, claro, sale muy caro, 106 millones de dólares de más. Lo que pasa es que la barrulla le sale a la cara. Vean qué curioso, costarricenses, esto es increíble. Queremos casa propia. Pero no hicieron nada en 20 años. 2 gobiernos de Liberación Nacional y 2 gobiernos del PAC. No movieron un dedo. 0. Nada. ¿Por qué? Les encanta pagar alquileres millonarios con la plata de los ticos. Les encanta. Entonces por eso no mueven nada. Y la señora Contralora debería ser lo suficientemente honesta para decir lo que le explicó la ministra de Planificación. Es decir, estamos en una fase de organizar el proyecto, de terminar el proyecto, pero la señora que está ahí sentada le dijo a la ministra, no, usted no puede seguir, se para aquí. En esto hay que decir varias cosas y me extraña mucho que la Contraloría haya de cierta forma sembrado dudas sobre cosas que ya sabe que no son ciertas, porque el gobierno de la República se lo ha aclarado incluso en el recurso de apelación que nosotros le presentamos. Sobre el tema de los principios de la Ley General de Contratación Pública y su aplicación, estamos clarísimos y el mismo BCIE ha sido enfático en que ellos están anuentes a aplicar los principios generales contemplados en esa ley. También sabe la Contraloría, porque se lo hemos dicho por escrito, que habrá un concurso internacional conducido por el BCIE, el cual será incluido en la página del SICOP. Por otro lado, el BCIE propiciará una licitación de naturaleza internacional para la construcción de Ciudad Gobierno. ¿Qué más transparente y qué más búsqueda del mejor precio que un concurso internacional conducido por un organismo internacional que es auditado y regido por normas súper estrictas en esos campos? Por otro lado, recordemos que en el caso de la propuesta que el BCIE le ha hecho al gobierno de la República, sería ese banco, ese organismo internacional,
el que está asumiendo absolutamente todos los riesgos adyacentes al proyecto. El BCI estaría asumiendo los riesgos en los diseños, en la construcción, en la operación y también en el mantenimiento. Eso es un modelo que le conviene muchísimo a nuestro país, porque todos los riesgos, como dije, están siendo asumidos por otro y no por el gobierno de la República. Y por otro lado, al propiciarse una licitación internacional, todos los ahorros que de ella se generen se le trasladan de inmediato al gobierno de la República, es decir, a los costarricenses. ¿Por qué? Porque si en esa licitación internacional se determina un precio inferior al que el BCI inicialmente ha dicho que puede asumir, pues esas ventajas del precio se le trasladan al costo del proyecto. El mejor precio se le traslada de inmediato al gobierno de la República, lo cual, lo que estaría llevando el BCI entonces son precios efectivos en una licitación internacional, donde la misma tasa de rendimiento de un préstamo con garantía soberana del Estado se le está ofreciendo al gobierno de Costa Rica, pero cero riesgos y para un modelo de arrendamiento operativo. Es absolutamente falso que no hay un traslado de los edificios al gobierno. Es también absolutamente falso que no habría un contrato con un plazo fijo para esta operación. No es propio empezar a incluir dentro de la discusión de un proyecto tan importante temas para sembrar dudas infundadas que solamente desinforman. Y por último, a mí me llama mucho la atención, de hecho quiero preguntar, ¿cuándo hizo el gobierno de la República concurso para alquilar el edificio de la Yacuna, para alquilar el edificio de Mideplan o para alquilar cualquier otro de los tantos edificios que por décadas se han alquilado en nuestro país? ¿Cuándo hizo el gobierno de la República los concursos para alquilar el montón de edificios que se alquilan por miles de millones de colones con contratos que se renuevan año tras año? Y también, ¿cuántos de esos contratos de alquileres actuales han sido refrendados por la Contraloría? Que yo sepa, ninguno. Entonces, me llama poderosamente la atención que se quiera defender a ultranza un modelo de alquileres actual que en ninguna parte promueve la transparencia, la búsqueda de los mejores precios y que tampoco hace concursos, que tampoco tiene refrendos de la Contraloría y que ahí sí, porque ahí sí se elige a dedo los edificios que alquila el gobierno.